En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy llegamos al último capítulo de las Fundaciones de Santa Teresa de Jesús y confieso que comienzo esta lectura con una emoción especial. Han sido muchos caminos recorridos juntos, muchas ciudades, muchas dificultades, muchas personas que aparecieron y desaparecieron entre las páginas de esta obra. Y sin apenas darnos cuenta, hemos llegado a Burgos, la última fundación. Cuando Teresa escribe estas páginas ya tiene 67 años. Su salud está muy debilitada. El cansancio de toda una vida de viajes y trabajos la acompaña constantemente y sin embargo continúa adelante. No porque el camino sea fácil, no porque tenga fuerzas de sobra, sino porque sigue respondiendo hasta el final a aquello que considera su misión. Quizá por eso estas páginas tienen una belleza especial, porque ya no contemplamos únicamente a la gran reformadora. Vemos también una mujer fiel, una mujer que sigue caminando cuando otros ya habrían descansado. Al final de este episodio, un poquito más largo, compartiremos una reflexión sobre el legado de Teresa y sobre aquello que permanece cuando los caminos terminan. Continuamos con ella. Capítulo 31. Se comienza a tratar en este capítulo la fundación del glorioso San José de Santa Ana en la ciudad de Burgos. Se dijo la primera misa a 8 días del mes de abril, octava de Pascua de Resurrección, año de 1582. Hacía más de 6 años que algunas personas de mucha religión de la Compañía de Jesús, antiguas y de letras y espíritu, me decían que se serviría mucho nuestro Señor de que una casa de esta sagrada religión estuviese en Burgos, dándome algunas razones para ello que me movían a desearlo. Con los muchos trabajos de la orden y otras fundaciones, no había habido lugar de procurarlo. En el año 1580, estando yo en Valladolid, pasó por allí el arzobispo de Burgos, que le habían dado entonces el obispado, que lo era antes de Canarias y venía entonces. Supliqué al obispo de Palencia, don Álvaro de Mendoza, de quien ya he dicho lo mucho que favorece a esta orden, porque fue el primero que admitió el monasterio de San José de Ávila, siendo allí obispo, y siempre después nos ha hecho mucha merced y toma las cosas de esta orden como propias, en especial las que yo le suplico. Y muy de buena gana dijo que se la pediría, porque como le parece se sirve nuestro Señor en estas casas, gusta mucho cuando alguna se funda. No quiso entrar el arzobispo en Valladolid, sino que se quedó en el monasterio de San Jerónimo, a donde le hizo mucha fiesta el obispo de Palencia, y se fue a comer con él y a darle un cinto o no sé qué ceremonia, que lo había de hacer obispo. Allí le pidió la licencia para que yo fundase el monasterio. Le dijo que la daría de muy buena gana, porque aún había querido en Canarias y deseado procurar tener un monasterio de estos, porque él conocía lo que se servía en ellos a nuestro Señor, porque era de donde había uno de ellos y a mí me conocía mucho. Así me dijo el obispo por la licencia que no quedase, que él se había holgado mucho de ello. Y como no trata el concilio que se dé por escrito, sino que sea con su voluntad esto, se podía tener por dada. En la fundación pasada de Palencia, dejó dicho la gran contradicción que tenía de fundar por este tiempo, por haber estado con una gran enfermedad, que pensaron que no viniera,
y aún no estaba convalecida. Aunque esto no me suele a mí caer tanto en lo que veo que es servicio de Dios, y así no entiendo la causa de tantas desganas como yo entonces tenía. Porque si es por poca posibilidad, menos había tenido en otras fundaciones. A mí me parece que era el demonio, después que he visto lo que ha sucedido. Y así ha sido ordinario que cada vez ha de haber trabajo en alguna fundación. Como nuestro Señor me conoce por tan miserable, siempre me ayuda con palabras y con obras. He pensado algunas veces cómo en algunas fundaciones que no los ha habido, no me advierte su majestad de nada. Así ha sido en esto, que como sabía lo que se había de pasar, desde luego me comenzó a dar aliento. Sea por todo alabado. Así fue aquí, como dejo ya dicho, en la Fundación de Palencia, que juntamente se trataba que con una manera de represión me dijo que de qué temía, que cuándo me había faltado. Él mismo soy, no dejes de hacer estas dos fundaciones, porque queda dicho en la pasada el ánimo con que me dejaron estas palabras, no hay para qué volverlo a decir aquí, porque luego se me quitó toda la pereza. Por donde parece no era la causa la enfermedad ni la vejez. Así comencé a tratar de lo uno y de lo otro, como queda dicho. Pareció que era mejor hacer primero lo de Palencia, como estaba más cerca, y por ser el tiempo tan recio y Burgos tan frío, y por dar contento al buen obispo de Palencia. Y así se hizo como queda dicho. Y como estando allí se ofreció la fundación de Soria, pareció, pues allí se estaba todo hecho, que era mejor ir primero y desde allí a Soria. Le pareció al obispo de Palencia y yo le supliqué que era bien dar cuenta al arzobispo de lo que pasaba, y envió desde allí, después de ida yo a Soria, a un canónigo al arzobispo, no a otra cosa, llamado Juan Alonso. Me escribió a mí que deseaba mi ida con mucho amor, y trató con el canónigo, y escribió a su señoría, remitiéndole a él, y que lo que hacía era porque conocía a Burgos, que era menester entrar con su consentimiento. En fin, la resolución de que yo fuese allá y que tratase primero con la ciudad, y que si no diesen licencia, que no le habían de tener las manos para que él no me la diese, y que él se había hallado en el primer monasterio de Ávila, que se acordaba del gran alboroto y contradicción que había habido, y que así quería prevenir acá, que no convenía hacerse monasterio si no era de renta o con consentimiento de la ciudad, que no me estaba bien, que por esto me lo decía. El obispo lo tuvo por hecho, y con razón, en decir que yo fuese allá, y me envió a decir que fuese, mas a mí me pareció entender alguna falta de ánimo en el arzobispo, y le escribí agradeciendo la merced que me hacía, mas que me parecía ser peor que no lo queriendo a la ciudad, que ello, sin decírselo, y ponerle a su señoría en más contienda, parece que adiviné lo poco que tuviera en él si hubiera alguna contradicción, que yo la procuraría, y aún lo tuve por dificultoso por las contrarias opiniones que suelen haber en cosas semejantes. Escribí al obispo de Palencia suplicándole que, pues ya quedaban tan pocos días de verano y mis enfermedades eran tantas para estar en tierra tan fría, que se quedase por entonces. No puse duda en cosa del arzobispo, porque él estaba ya desabrido de que ponía inconvenientes, habiéndole mostrado tanta voluntad, y por no poner alguna discordia, que son amigos. Y así me fui desde Soria a Ávila, bien descuidada por entonces de venir tan pronto, y fue muy necesaria mi ida a aquella casa de San José de Ávila para algunas cosas.
Había en esta ciudad de Burgos una santa viuda llamada Catalina de Tolosa, natural de Vizcaya, que en decir sus virtudes me pudiera alargar mucho, así de penitencia como de oración, de grandes limosnas y caridad, de muy buen entendimiento y valor. Había metido 2 hijas monjas en el monasterio de nuestra orden de la Concepción, que está en Valladolid. Creo que hacía 4 años, y en Palencia metió otras 2, que estuvo aguardando a que se fundase, y antes de que yo me fuese de aquella fundación las llevó. Las 4 han salido como criadas de tal madre, que no parecen sino ángeles. Les daba buenos dotes y todas las cosas muy cumplidas, porque lo es ella mucho. Todo lo que hace, muy cabal. Y lo puede hacer porque es rica. Cuando fue a Palencia, teníamos por tan cierta la licencia del arzobispo que no parecía que había en qué reparar. Así que la rogué me buscase una casa alquilada para tomar la posesión e hiciese unas redes y tornos y lo pusiese a mi cuenta, no pasándome por pensamiento de que ella gastase nada, sino que me lo prestase. Ella lo deseaba tanto que sintió en gran manera que se quedase por entonces, y así, después de ida yo a Ávila, como he dicho, bien descuidada de tratar de ello por entonces, ella no lo quedó, sino pareciéndole que no estaba en más de tener licencia de la ciudad sin decirme nada, comenzó a procurarla. Tenía ella 2 vecinas, personas principales y muy siervas de Dios, que lo deseaba mucho, madre e hija. La madre se llamaba doña María Manrique. Tenía un hijo regidor llamado don Alonso de Santo Domingo Manrique. La hija se llamaba doña Catalina. Entre ambas lo trataron con él para que lo pidiese en el ayuntamiento, el cual habló a Catalina de Tolosa diciendo que qué fundamento diría que teníamos, porque no la darían sin alguno. Ella dijo que se obligaría, y así lo hizo, de darnos casa si nos faltase y de comer, y con esto dio una petición firmada de su nombre. Don Alonso se dio tan buena maña que la alcanzó de todos los regidores y el arzobispo, y le llevó la licencia por escrito. Ella luego, después de comenzado a tratar, me escribió que lo andaba negociando. Yo lo tuve por cosa de broma, porque sé cuán mal admiten monasterios pobres, y como no sabía ni me pasaba por el pensamiento que ella se obligaba a lo que hizo, me pareció que era mucho más necesario. Con todo, estando un día de la octava de San Martín encomendándolo a nuestro Señor, pensé que se podía hacer si la diese, porque ir yo a Burgos con tantas enfermedades, que le son los fríos muy contrarios, siendo tan frío, me pareció que no se sufría, que era temeridad andar tan largo camino. Acababa casi de venir de tan áspero, como he dicho, de la avenida de Soria. Ni el padre provincial me dejaría. Consideraba que iría bien la priora de Palencia, que estando llano todo, no había ya qué hacer. Estando pensando en esto y muy determinada a no ir, me dice el Señor estas palabras, por donde vi que era ya dada la licencia. No hagas caso de esos fríos, que yo soy la verdadera calor. El demonio pone todas sus fuerzas por impedir aquella fundación. Ponlas tú de mi parte para que se haga, y no dejes de ir en persona, que se hará gran provecho. Con esto volví a mudar de parecer, aunque el natural en cosas de trabajo algunas veces repugna, mas no la determinación de padecer por este gran Dios. Y así le digo que no haga caso de estos sentimientos de mi flaqueza para mandarme lo que fuere servido, que con su favor no lo dejaré de hacer. Hacía entonces nieves y fríos, lo que me acobarda más
es la poca salud, que a tenerla todo no me parece que se me haría nada. Esta me ha fatigado en esta fundación muy ordinario. El frío ha sido tan poco, al menos el que yo he sentido, que con verdad me parece sentía tanto cuando estaba en Toledo. Bien ha cumplido el Señor su palabra de lo que en esto dijo. Pocos días tardaron en traerme la licencia con cartas de Catalina de Tolosa y su amiga doña Catalina, dando gran prisa porque temían no hubiese algún desmán, porque habían a la sazón venido allí a fundar la orden de los victorinos. Y la de los calzados del Carmen hacía mucho que estaban allí procurando fundar. Después vinieron los Basilios, que era gran impedimento y cosa para considerar habernos juntados tantos en un tiempo, y también para alabar a nuestro Señor de la gran caridad de este lugar, que les dio licencia a la ciudad muy de buena gana, con no estar con la prosperidad que solían. Siempre había oído yo loar la caridad de esta ciudad, mas no pensé que llegara a tanto. Unos favorecían a otros, otros a otros, pero el arzobispo miraba por todos los inconvenientes que podía haber y lo defendía, pareciéndole que era hacer agravio a las órdenes de pobreza, que no se podían mantener, y quizá acudían a él los mismos, o lo inventaba el demonio para quitar el gran bien que hace Dios a donde trae muchos monasterios, porque poderoso es para mantener los muchos como los pocos. Pues con esta ocasión era tanta la prisa que me daban estas santas mujeres, que a mi querer luego me volvería, si no tuviese negocios que hacer, porque miraba yo cuánto más obligada estaba a que no se perdiese coyuntura por mí, que a las que veía poner tanta diligencia. En las palabras que había entendido daban a entender contradicción mucha. Yo no podía saber de quién ni por dónde, porque ya Catalina de Tolosa me había escrito que tenía cierta casa en que vivía para tomar la posesión, la ciudad llana. El arzobispo también. No podía entender de quién había de ser esta contradicción que los demonios habían de poner, porque en que eran de Dios las palabras que había entendido no dudaba. En fin, da su majestad a los prelados más luz, que, como lo escribía el padre provincial, en que fuese por lo que había entendido, no me lo estorbó, mas dijo que si había licencia por escrito del arzobispo. Yo lo escribí así a Burgos. Me dijeron que con él se había tratado como se pedía a la ciudad, y lo había tenido por bien. Esto y todas las palabras que habían dicho en el caso, parece no había que dudar. Quiso el padre provincial ir con nosotras a esta fundación. Parte debía ser por estar entonces desocupado, que había predicado el Adviento ya y había de ir a visitar a Soria, que después que se fundó no la había visto y era poco rodeo, y parte por mirar mi salud en los caminos, por ser el tiempo tan recio y yo tan vieja y enferma, y les parece que les importa algo mi vida. Y fue, en cierto, ordenación de Dios, porque los caminos estaban tales que eran las aguas muchas, que fue bien necesario ir él y sus compañeros para mirar por dónde se iba y ayudar a sacar los carros de los trampales, en especial desde Palencia a Burgos, que fue gran atrevimiento salir de allí cuando salimos. Verdad es que nuestro Señor me dijo que bien podíamos ir, que no temiese, que Él sería con nosotros, aunque esto no lo dije yo al padre provincial por entonces, mas consolábame a mí en los grandes peligros y trabajos que nos vimos, en especial un paso que hay cerca de Burgos, que llaman unos pontones,
y el agua había sido tanta, y lo era en muchos ratos, que sobrepujaba sobre estos pontones tanto, que ni se parecían ni se veía por dónde ir, sino todo agua, y de una parte y de otra está muy hondo. En fin, es gran temeridad pasar por allí, en especial con carros, que a trastornar un poco va todo perdido, y así el uno de ellos se vio en peligro. Tomamos una guía en una venta que está antes, que sabían de aquel paso, mas cierto, él es bien peligroso, pues las posadas, como no se podían andar jornadas a causa de los malos caminos, que era muy ordinario anegarse los carros en el cieno, habían de pasar de unas bestias al otro para sacarles. Gran cosa pasaron los padres que iban allí, porque acertamos a llevar unos carreteros mozos y de poco cuidado. Ir con el padre provincial lo aliviaba mucho, porque le tenía de todo y una condición tan apacible que no parece que se le pega trabajo de nada. Y así, lo que era mucho lo facilitaba que parecía poco, aunque no los pontones, que no se dejó de temer mucho. Porque verse entrar en un mundo de agua, sin camino ni barco, con cuanto nuestro Señor me había esforzado, aún no dejé de temer. ¿Qué harían mis compañeras? Íbamos 8, 2 que han de volver conmigo y 5 que han de quedar en Burgos, 4 de coro y una freila. Aún no creo que he dicho cómo se llama el padre provincial. Es Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, de quien ya otras veces he hecho mención. Yo iba con un mal de garganta bien apretado, que me dio camino en llegando a Valladolid, y sin quitárseme calentura. Comer era el dolor muy grande. Esto me hizo no gozar tanto del gusto de los sucesos de este camino. Este mal me duró hasta ahora, que es a fin de junio, aunque no tan apretado, con mucho más penoso. Todas venían contentas, porque en pasando el peligro, era recreación hablar en él. Es gran cosa padecer por obediencia, para quien tan ordinario las tienen como estas monjas. Con este mal camino llegamos a Burgos, con mucha agua que hay antes de entrar en él. Quiso nuestro Padre que fuésemos lo primero a ver al Santo Crucifijo, para encomendarle el negocio y porque anocheciese, que era temprano cuando llegamos, que era un viernes, un día después de la conversión de San Pablo, 26 días de enero. Se traía determinado de fundar luego, y yo traía muchas cartas del canónigo Salinas, el que queda dicho en la fundación de Palencia, que no menos le cuesta esta. Es de aquí y de personas principales, para que sus deudos favoreciesen este negocio y para otros amigos muy encarecidamente. Y así lo hicieron, que luego otro día me vinieron todos a ver en ciudad, que ellos no estaban arrepentidos de lo que habían dicho, sino que se holgaban que fuese venida, que viese en qué me podían hacer merced, como si algún miedo traíamos era de la ciudad. Lo tuvimos todo por llano. Aún sin que lo supiera nadie, a no llegar con agua grandísima a la casa de la buena Catalina de Tolosa, pensamos hacerlo saber al arzobispo, para decir la primera misa luego, como lo hago en casi todas las partes, mas por esto se quedó. Descansamos aquella noche con mucho regalo que nos hizo esta santa mujer, aunque me costó a mi trabajo, porque tenía gran lumbre para enjugar el agua, y aunque en chimenea me hizo tanto mal que otro día no podía levantar la cabeza, que echada hablaba a los que venían por una ventana de reja, que pusimos un velo, que podía ser día que por fuerza había de negociar. Se me hizo muy penoso. Luego de mañana fue el padre provincial
a pedir la bendición al Ilustrísimo, que no pensamos que tenía más que hacer. Le halló tan alterado y enojado de que me había venido sin su licencia, como si no me lo hubiera él mandado ni tratándose cosa en el negocio, y así habló al padre provincial enojadísimo de mí, ya que concedió que él había mandado que yo viniese. Dijo que yo sola había de negociarlo, pero venir con tantas monjas, Dios nos libre de la pena que le dio. Decirle que negociado ya estaba con la ciudad, como él pidió, que no había que negociar más para fundar, y que el obispo de Palencia me había dicho que le había yo preguntado si era bien que viniese, que no había para qué, que ya él decía que lo deseaba y aprovechaba poco. Ello había pasado así, y fue querer de Dios se fundase la casa, y él mismo lo dice después, porque hacérselo saber llanamente dijera que no viniéramos. Con que despidió al padre provincial es con que si nos había renta y casa propia, que de ninguna manera daría la licencia, que bien nos podíamos volver, pues bonitos estaban los caminos y hacía el tiempo. Oh Señor mío, qué cierto es, a quien os hace algún servicio, pasar luego con un gran trabajo. Y qué precio tan precioso para los que de veras os aman, si luego se nos diese a entender su valor. Pero entonces no quisiéramos esta ganancia, porque parece que lo imposibilitaba todo. ¿Qué diré más? Que lo que se había de tener de renta y comprar la casa, que no había de ser de lo que trajesen las monjas, pues a donde no se traía pensamiento de esto en los tiempos de ahora, bien se daba a entender que no había de haber remedio, aunque no a mí, que siempre estuve cierta de que era todo para mejor y enredos que ponía el demonio para que no se hiciese, y que Dios había de salir con su obra. Vino con esto el padre provincial muy alegre, que entonces no se turbó. Dios lo proveyó, y para que no se enojase conmigo porque no había tenido la licencia por escrito, como él decía. Habían estado aquí conmigo de los amigos que había escrito al canónigo Salinas, como he dicho, y de ellos vinieron luego y sus deudos. Les pareció que se pidiese la licencia al arzobispo para que nos dijesen misa en casa, por no ir por las calles, que había grandes lodos y descalzas parecía inconveniente, y en la casa estaba una pieza decente, que había sido iglesia de la Compañía de Jesús, luego que vinieron a Burgos, a donde estuvieron más de 10 años, y con esto no parecía que no había inconveniente de tomar allí la posesión hasta tener casa. Nunca se pudo acabar con él que nos dejase oír en ella misa, aunque fueron 2 canónigos a suplicárselo. Lo que se acabó con él es que, tenida la renta, se fundase allí hasta comprar casa, y que para esto diésemos fiadores, que se compraría y que no saldríamos de allí. Esto hallamos luego, que los amigos del canónigo Salinas se ofrecieron a ellos y Catalina de Tolosa a dar renta para que se fundase. En qué tanto y cómo y de dónde se habían de pasar más de 3 semanas, y nosotras no yendo a misa sino las fiestas muy de mañana, y yo con calentura y gran mal. Mas lo hizo también Catalina de Tolosa, que era tan regalada y con tanta voluntad, nos dio a todas de comer un mes, como si fuera madre de cada una, en un cuarto que estábamos apartadas. El padre provincial y sus compañeros posaban en una casa de un amigo suyo, que habían sido colegiales juntos, llamado el doctor Manso, que era canónigo de púlpito en la iglesia mayor. Gran deshecho de ver que se detenía tanto allí y no sabía cómo dejarnos. Pues, concertados fiadores y la renta, dijo el arzobispo se diese al provisor, que luego se despacharía. El demonio no debía de dejar de acudir a él. Después de muy mirado
que ya no pensamos que había en qué detenerse y pasado casi un mes en acabar con el arzobispo que se contentase con lo que se hacía, me envía el provisor una memoria y dice que la licencia no se dará hasta que tengamos casa propia, que ya no quería el arzobispo fundásemos en la que estábamos, porque era húmeda y que había mucho ruido en aquella calle, y para la seguridad de la hacienda y no sé qué enredos, y otras cosas, como si entonces se comenzara el negocio, y que en esto no había más que hablar, y que la casa había de ser a contento del arzobispo. Mucha fue la alteración del padre provincial cuando vio esto, y de todas, porque para comprar sitio para un monasterio ya se ve lo que hace falta de tiempo, y él andaba deshecho de vernos salir a misa, aunque la iglesia no estaba lejos y la oíamos en una capilla sin vernos nadie. Para su reverencia y nosotras era grandísima pena lo que se había estado. Ya entonces, creo, estuvo en que nos volviésemos. Yo no lo podía llevar cuando me acordaba que me había dicho el Señor que yo lo procurase de su parte, y lo tenía por tan cierto que se había de hacer que no me daba de ninguna cosa pena. Solo la tenía la del padre provincial, y me pesaba mucho de que hubiese venido con nosotras, como quien no sabía lo que nos habían de aprovechar sus amigos, como después diré. Estando en esta aflicción y mis compañeras la tenían mucha, más de esto no se me daba nada sino del provincial, sin estar en oración, me dice nuestro Señor estas palabras: ahora, Teresa, ten fuerte. Con esto procuraré con más ánimos con el padre provincial. Y su majestad se le debía poner a él, que fuese y nos dejase, porque era ya por cerca de Cuaresma y había forzado de ir a predicar. Él y los amigos dieron orden que nos diesen unas piezas del Hospital de la Concepción, que había Santísimo Sacramento allí y misa cada día. Con esto le dio algún contento, pero no se pasó poco en dárnoslo, porque un aposento que había bueno estaba alquilado a una viuda de aquí, y ella no solo no nos lo quiso prestar, con que no debía de tener que irse medio año a él, pero le pesó de que nos diesen unas piezas en lo más alto, a teja vana, y pasaba una a su cuarto, y no se contentó con que tenía llave por de fuera, sino echar clavos por de dentro. Sin esto, los cofrades pensaron que no teníamos de alzar con el hospital, sino que quería Dios mereciésemos más. Nos hacen delante de un escribano prometer al padre provincial y a mí que en diciéndonos que nos saliésemos de allí, luego lo habíamos de hacer. Esto se me hizo lo más dificultoso, porque temía la viuda, que era rica y tenía parientes, que cuando le diese el antojo nos había de hacer ir. Mas el padre provincial, como más avisado, quiso que se hiciese cuanto querían, porque nos fuésemos pronto. No nos daban sino 2 piezas y una cocina, mas tenía cargo del hospital un gran siervo de Dios llamado Hernando de Matanza, que nos dio otras 2 para locutorio y nos hacía mucha caridad, y él la tiene con todos, que hace mucho por los pobres. También nos la hacía Francisco de Cuevas, que tenía mucha cuenta con el hospital, que es correo mayor de aquí. Él ha hecho siempre por nosotras en cuanto se ha ofrecido. Nombré a los bienhechores de estos principios, porque las monjas de ahora y las que están por venir, es razón que se acuerden de ello en sus oraciones. Esto se debe más a los fundadores, y aunque el primer intento mío no fue que lo fuese Catalina de Tolosa, ni me pasó por pensamiento, lo mereció su buena vida con nuestro Señor, que ordenó las cosas de suerte que no se puede negar que no lo es, porque, dejado el pagar la casa, que no tuviéramos remedio, no se puede decir lo que todos estos desvíos del arzobispo le costaban, porque en pensar
Si se había de hacer, era su aflicción grandísima y jamás se cansaba de hacernos bien. Estaba este hospital muy lejos de su casa. Casi cada día nos veía con gran voluntad y nos enviaba todo lo que necesitábamos, con que nunca cesaban de decirle dichos que, a no tener el ánimo que tiene, bastaban para dejarlo todo. Ver yo lo que ella pasaba me daba a mí mucha pena, porque, aunque las más veces lo encubría, otras no lo podía disimular, en especial cuando la tocaban en la conciencia, porque ella la tiene tan buena que por grandes ocasiones que algunas personas le dieron, nunca la oí palabra que fuese ofensa de Dios. La decían que se iba al infierno, que cómo podía hacer lo que hacía teniendo hijos. Ella lo hacía todo con parecer de letrados, porque, aunque ella quisiera otra cosa, por ninguna de la tierra nos consintiera, yo hiciera cosa que no pudiera, aunque se dejaran de hacer 1000 monasterios, cuanto más uno. Pero como el medio que se trataba era secreto, no me espantó que se pensase. Ella respondía con una cordura que la tiene mucha, y lo llevaba, que bien parecía la enseñaba Dios a tener industria para contentar a unos y sufrir a otros, y le daba ánimo para llevarlo todo. Cuanto más le tienen para grandes cosas los siervos de Dios, que los de grandes linajes si les falta esto. Aunque ella no le falta mucha limpieza en lo suyo, que es muy hija de algo. Pues volviendo a lo que trataba, como el padre provincial nos tuvo a donde oíamos misa y con clausura, tuvo corazón para irse a Valladolid, a donde había de predicar, aunque con gran pena de no ver en el arzobispo cosa para tener esperanza de dar la licencia. Aunque yo siempre se la ponía, no lo podía creer. Y cierto, había grandes ocasiones para pensarlo, que no hay para qué decirlas aquí. Y si él tenía poca, los amigos tenían menos y le ponían más mal corazón. Yo quedé más aliviada de verle irse, porque, como he dicho, la mayor pena que tenía era la suya. Nos dejó mandado que se procurase casa, porque se tuviese propia, lo que era bien dificultoso, porque hasta entonces ninguna se había hallado que se pudiese comprar. Quedaron los amigos más encargados de nosotras, en especial los 2 del padre provincial, y concertados todos de no hablar palabra al arzobispo hasta que tuviésemos casa, el cual siempre decía que deseaba esta fundación más que nadie, y lo creo, porque es tan buen cristiano que no diría sino verdad. En las obras no se parecía, porque pedía cosas al parecer imposibles, para lo que nosotras podíamos. Esta era la traza que traía el demonio para que no se hiciese. Pero, oh Señor, cómo se ve que sois poderoso, que de lo mismo que él buscaba para estorbarlo, sacasteis vos, cómo se hiciese mejor. Seáis siempre por bendito. Estuvimos desde la víspera de Santo Matías, que entramos en el hospital, hasta la víspera de San José, tratando de unas y de otras casas. Había tantos inconvenientes que ninguna era para comprarse de las que se querían vender. Me habían hablado de una de un caballero. Esta hacía días que la vendía, y como andar tantas órdenes buscando casa, fue Dios servido que no les pareciese bien, que ahora se espantaban todos y aún están bien arrepentidas algunas. A mí me había dicho de ella unas 2 personas, pero eran tantas las que decían mal que ya, como cosa que no convenía, estaba descuidada de ella. Estando un día con el licenciado Aguiar, que he dicho era amigo de nuestro padre, que andaba buscando casa para nosotras con gran cuidado, diciendo como había visto algunas, y que no se hallaba en todo el lugar ni parecía posible hallarse. A lo que me decían, me acordé de esta que digo que teníamos ya dejada, y pensé, aunque sea tan mala como dicen, socorrámonos en esta necesidad, después se puede vender. Y se lo dije al licenciado Aguiar,
que si quería hacerme merced de verla. A él no le pareció mala traza. La casa no la había visto, y con hacer un día bien tempestuoso y áspero, quiso luego ir allá. Estaba un morador en ella, que tenía poca gana de que se vendiese, y no quiso mostrársela, pero en el asiento y lo que pudo ver, le contentó mucho, y así nos determinamos de tratar de comprarla. El caballero, cuya era no estaba aquí, mas tenía dado poder para venderla a un clérigo siervo de Dios, a quien su majestad puso deseo de vendérnosla y tratar con mucha llaneza con nosotras. Se concertó que la fuese yo a ver. Me contentó en tanto extremo que si pidieran 2 tantos más de los que entendía nos la darían, se me hiciera barata, y no hacía mucho porque 2 años antes lo daban a su dueño y no la quiso dar. Luego otro día vino allí el clérigo y el licenciado, el cual, como vio con lo que se contentaba, quisiera que se atara luego. Yo había dado parte a unos amigos y me habían dicho que si lo daba, quedaba 500 ducados más. Se lo dije y él le pareció que era barata aunque diesen lo que pedía, y a mí lo mismo, que yo no me detuviera, que me parecía de balde, mas como eran dineros de la orden, se me hacía escrúpulo. Esta junta era víspera del glorioso Padre San José, antes de misa. Yo le dije que después de misa nos volveríamos a juntar y se determinaría. El licenciado es de muy buen entendimiento y veía claro que si se comenzaba a divulgar, que nos había de costar mucho más o no comprarla, y así puso mucha diligencia y tomó la palabra al clérigo de volverse allí después de misa. Nosotras nos fuimos a encomendarlo a Dios, el cual me dijo: ¿en dineros te detienes?, dando a entender que nos estaba bien. Las hermanas habían pedido mucho a San José que para su día tuviese en casa, y con no haber pensamiento de que la haría tan pronto, se lo cumplió. Todos me importunaron se concluyese, y así se hizo, que el licenciado se halló un escribano a la puerta que pareció ordenación del Señor, y vino con él y me dijo que convenía concluirse. Trajo testigo y cerrada la puerta de la sala, porque no supiese que este era su miedo, se concluyó la venta con toda firmeza, víspera, como he dicho, del glorioso San José, por la buena diligencia y entendimiento de este buen amigo. Nadie pensó que se diera tan barata, y así, en comenzándose a publicar, comenzaron a salir compradores y a decir que la había quemado el clérigo que la concertó, a decir que se deshiciese la venta, porque era grande el engaño. Mucho pasó el buen clérigo. Avisaron luego a los señores de la casa, que como he dicho, era un caballero principal, y su mujer lo mismo, y se alegraron tanto de que en su casa se hiciese monasterio, que por esto lo dieron por bueno, aunque ya no podían hacer otra cosa. Luego, otro día, se hicieron las escrituras, y se pagó el tercio de la casa, todo como lo pidió el clérigo, que en algunas cosas nos agraviaban del concierto, y por él pasábamos por todo. Parece cosa impertinente detenerme tanto en contar la compra de esta casa, y verdaderamente a los que miraban las cosas por menudo no les parecía menos que milagro, así en el precio tan de balde como en haberse cegado todas las personas de religión que la habían mirado para no tomarla, y como si no hubiera estado en Burgos, se espantaban los que la veían, y los culpaban y llamaban desatinados, y un monasterio de monjas que andaba buscando casa, y aún 2 de ellos, el uno hacía poco que se había hecho, y el otro, viéndose de fuera de aquí, se les había quemado la casa. Y otra persona rica, que anda para hacer un monasterio, y hacía poco que le habían mirado, la dejó. Todas están muy arrepentidas. Era el rumor de la ciudad de manera
que vimos claro la gran razón que había tenido el buen licenciado de que fuese secreto y de la diligencia que puso, que con verdad podemos decir que después de Dios, Él nos dio la casa. Gran cosa hace un buen entendimiento para todo. Como Él le tiene tan grande y le puso Dios la voluntad, acabó con Él esta obra. Estuvo más de un mes ayudando y dándose traza a que se acomodase bien y a poca costa. Parecía bien que la había guardado nuestro Señor para sí, que casi todo parecía que estaba hecho. Es verdad que luego que la vi y todo como se hiciera para nosotras, que me parecía cosa de sueño verlo tan pronto hecho. Bien nos pagó nuestro Señor lo que se había pasado en traernos en un deleite, porque de huerta y vistas y agua no parece otra cosa. Sea por siempre bendito. Amén. Luego lo supo el arzobispo y se alegró mucho que se hubiese acertado también, pareciéndole que su porfía había sido la causa y tenía gran razón. Yo le escribí que me había alegrado que le hubiese contentado, que yo me daría prisa a acomodarla, para que del todo me hiciese merced. Con esto que le dije, me di prisa a pasarme, porque me avisaron que hasta acabar no sé qué escrituras nos querían tener allí. Y así, aunque no se había ido un morador que estaba en la casa, que también se pasó algo en echarle de allí, nos fuimos a un cuarto. Luego me dijeron que estaba muy enojado de ello. Le aplaqué todo lo que pude, que como es bueno, aunque se enoja, se le pasa pronto. También se enojó de que supo que teníamos rejas y torno, que le parecía lo quería hacer absolutamente. Yo le escribí que tal no quería, que en casa de personas recogidas había esto, que aún una cruz no había osado poner porque no pareciese esto y así era verdad. Con toda la buena voluntad que mostraba, no había remedio de querer dar licencia. Vino a ver la casa y le contentó mucho, nos mostró mucha gracia, pero no para darnos la licencia, aunque dio más esperanza. Es que se habían de hacer no sé qué escrituras con Catalina de Tolosa. Gran miedo tenían de que no la había de dar, pero el doctor Manso, que es el otro amigo que he dicho del padre provincial, era mucho suyo para aguardar los tiempos en acordárselo e importunarle, que le costaba mucha pena vernos andar como andábamos, que aunque en esta casa, con tener capilla ella, que no servía sino para decir misa a los señores de ella, nunca quiso nos las dijesen en casa, sino que salíamos días de fiestas y domingos a oírlas en una iglesia, que fue gran bien tenerla cerca, aunque después de pasadas a ella, hasta que se fundó, pasó un mes, poco más o menos. Todos los letrados decían era causa suficiente. El arzobispo le es mucho, que lo veía también, y así no parece era otra cosa la causa, sino querer nuestro Señor que padeciésemos, aunque yo mejor lo llevaba. Pero había monja que, en viéndose en la calle, temblaba de la pena que tenía. Para hacer las escrituras no se pasó poco, porque ya se contentaban con fiadores, ya querían el dinero y otras muchas importunidades. En esto no tenía tanta culpa el arzobispo, sino un provisor que nos hizo gran guerra, que si a la sazón no le llevara Dios un camino, que quedó en otro, nunca parece que se acabara. Oh, lo que pasó en esto Catalina de Tolosa no se puede decir. Todo lo llevaba con una paciencia que me espantaba, y no se cansaba de proveernos. Dio todo el ajuar que tuvimos menester para asentar casa de camas y otras cosas, que ella tenía su casa provista y de todo lo que necesitábamos. No parecía que, aunque faltase en la suya, nos había de faltar a nosotras nada. Otras de las que han fundado monasterios nuestros, mucha más hacienda han dado, mas que les cueste de 10 partes la una de trabajo, ninguna. Y, a no tener hijos,
le hubiera dado todo lo que pudiera, y deseaba tanto verlo acabado que le parecía todo poco lo que hacía para este fin. Yo, de que vi tanta tardanza, escribí al obispo de Palencia suplicándole volviese a escribir al arzobispo, que estaba desabridísimo con él, porque todo lo que hacía con nosotras lo tomaba por cosa propia, y lo que nos espantaba, que nunca al arzobispo le pareció hacía agravio en nada. Yo le supliqué que le volviese a escribir, diciéndole que, pues teníamos casa, y si hacía lo que él quería, que acabase. Me envió una carta abierta para él, de tal manera que, a dársela, lo echáramos todo a perder, y así el doctor Manso, con quien yo me confesaba y aconsejaba, no quiso se la diese, porque aunque venía muy comedida, decía algunas verdades que para la condición del arzobispo bastaba a desabrirle, que ya él lo estaba de algunas cosas que le había enviado a decir, y eran muy amigos. Me decían a mí que, como por la muerte de nuestro Señor se habían hecho amigos los que no lo eran, que por mí los había hecho a entre ambos enemigos. Yo le dije que aquí vería lo que yo era. Había andado yo con particular cuidado, a mi parecer, para que no se desabriesen. Volví a suplicar al obispo, por las mejores razones que pude, que le escribiese otra con mucha amistad, poniéndole delante el servicio que era de Dios. Él hizo lo que le pedí, que no fue poco, pero como vio que era servicio de Dios y hacer esta merced, que tan en un ser me las ha hecho siempre, en fin, se esforzó y me escribió de todo lo que había hecho por la orden. No era nada en comparación de esta carta. Ella vino de suerte junto con la diligencia del doctor Manso, que nos la dio, y envió con ella al buen Hernando de Matanza, que no venía poco alegre. Este día estaban las hermanas, tanto más fatigadas que nunca lo habían estado, y la buena Catalina de Tolosa de manera que no se la podía consolar. Parece quiso el Señor, al tiempo que nos había de dar el contento, apretar más, que yo, que no había estado desconfiada, lo estuve la noche antes. Sea para fin sin fin, bendito su nombre y alabado por siempre jamás. Amén. Dio licencia al doctor Manso para que dijese otro día la misa y pusiese el Santísimo Sacramento. Dijo la primera y el padre prior de San Pablo, que es de los dominicos, a quien siempre esta orden ha debido mucho, y a los de la compañía también. Él dijo la misa mayor, el padre prior, con mucha solemnidad de ministriles, que sin llamarlos se vinieron. Estaban todos los amigos muy contentos, y casi se le dio a toda la ciudad, que nos tenía mucha lástima de vernos andar así, y les parecía tan mal lo que hacía el arzobispo, que algunas veces sentía yo más lo que oía de él que no lo que pensaba. La alegría de la buena Catalina de Tolosa y de las hermanas era tan grande que a mí me hacía gran devoción, y decía a Dios: Señor, ¿qué pretenden estas vuestras siervas más de serviros y verse encerradas por vos a donde nunca han de salir? Si no es por quien pasa, no se creerá el contento que se recibe en estas fundaciones cuando nos vemos ya con la clausura, a donde no puede entrar persona seglar, que, por mucho que las queramos, no basta para dejar de tener este gran consuelo de vernos a solas. Me parece que es como cuando en una red se sacan muchos peces del río, que no pueden vivir si no los vuelven al agua. Así son las almas mostradas a estar en las corrientes de las aguas de su esposo, que sacadas de allí a ver las redes de las cosas del mundo, verdaderamente no se vive hasta volverse a ver allí. Esto veo en todas estas hermanas siempre. Esto entiendo de experiencia. Las monjas que vienen en sí deseo de salir fuera entre seglares o de tratarlos mucho, teman que no han topado con el agua viva que dijo el Señor a la samaritana, y que se les ha escondido el esposo, y con razón,
pues ellas no se contentan de estarse con él. Miedo tengo que nace de dos cosas, o que ellas no tomaron este estado por solo él, o que después de tomado no conocen la gran merced que Dios les ha hecho en escogerlas para sí y librarlas de estar sujetas a un hombre, que muchas veces les acaba la vida, y ruego a Dios que no sea también el alma. Oh verdadero hombre y Dios, esposo mío, ¿en poco se debe tener esta merced? Alabémosle, hermanas mías, porque nos la ha hecho, y no nos cansemos de alabar a tan gran Rey y Señor, que nos tiene tan aparejado un reino que no tiene fin por unos trabajillos envueltos en mil contentos, que se acabarán mañana. Sea por siempre bendito. Amén. Amén. Unos días después que se fundó la casa, pareció al padre provincial y a mí que en la renta que había mandado Catalina de Tolosa a esta casa había ciertos inconvenientes en que pudiera haber algún pleito y a ella venirle algún desasosiego, y quisimos más fiar de Dios que no quedar con ocasión de darle pena en nada, y por esto y otras algunas razones dimos por ningunas, delante del escribano, todas con licencia del padre provincial, la hacienda que nos había dado, y le dimos todas las escrituras. Esto se hizo con mucho secreto, porque no lo supiese el arzobispo, que lo hubiera tenido por agravio, aunque lo es para esta casa. Porque cuando se sabe que es de pobreza no hay que temer, que todos ayudan. Mas, teniéndola por renta, parece que es peligro, y que se ha de quedar sin tener que comer por ahora. Que para después de los días de Catalina de Tolosa hizo un remedio, que dos hijas suyas que aquel año habían de profesar en nuestro monasterio de Palencia, que habían renunciado en ella cuando profesaron, las hizo dar por ninguno aquello y renunciar en esta casa. Y otra hija que tenía, que quiso tomar hábito aquí, la deja su legítima de su padre y de ella, que es tanto como la renta que daba, sino que es el inconveniente que no lo gozan luego. Mas yo siempre he tenido que no les ha de faltar, porque el Señor, que hace otros monasterios que son de limosna que se la den, despertará que lo hagan aquí o dará medios con que se mantengan, aunque, como no se ha hecho ninguno de esta suerte, algunas veces le suplicaba, pues había querido que se hiciese, diese orden, cómo se remediase y tuviesen lo necesario, y no tenía gana de ir de aquí hasta ver si entraba alguna monja. Y estando pensando en esto una vez después de comulgar, me dijo el Señor: ¿En qué dudas? Que ya esto está acabado, bien te puedes ir, dándome a entender que no le faltaría lo necesario, porque fue de manera que, como si las dejara muy buena renta, nunca más me dio cuidado. Y luego traté de mi partida, porque me parecía que ya no hacía nada aquí más de holgarme en esta casa, que es muy a mi propósito, y en otras partes, aunque con más trabajo podía aprovechar más. El arzobispo y obispo de Palencia se quedaron muy amigos, porque luego el arzobispo nos mostró mucha gracia y dio el hábito a su hija de Catalina de Tolosa y a otra monja que entró luego aquí. Y hasta ahora no nos dejan de regalar a algunas personas, ni dejará nuestro Señor padecer a sus esposas, si ellas le sirven como están obligadas. Para esto las dé su Majestad gracia por su gran misericordia y bondad. Epílogo. Me ha parecido poner aquí cómo las monjas de San José de Ávila, que fue el primer monasterio que se fundó, cuya fundación está en otra parte escrita y no en este libro, siendo fundado a la obediencia del ordinario, se pasó a la de la orden. Cuando él se fundó, era obispo don Álvaro de Mendoza, el que lo es ahora de Palencia, y todo lo que estuvo en Ávila fueron en extremo favorecidas las monjas. Y cuando se le dio la obediencia, entendí yo de nuestro Señor que convenía dársela,
y se pareció bien después, porque en todas las diferencias de la orden tuvimos gran favor en él y otras muchas cosas que se ofrecieron a donde se vio claro, y nunca él consintió que fuesen visitadas de clérigo, ni hacía en aquel monasterio más de lo que yo le suplicaba. De esta manera pasó 17 años, poco más o menos, que no me acuerdo, ni yo pretendía que se mudase obediencia. Pasados estos, se dio el obispado de Palencia al obispo de Ávila. En este tiempo yo estaba en el monasterio de Toledo, y me dijo nuestro Señor que convenía que las monjas de San José diesen la obediencia a la orden, que lo procurase, porque a no hacer esto, pronto vería el relajamiento de aquella casa. Yo, como había entendido que era bien darla al ordinario, parecía se contradecía. No sabía qué hacer. Se lo dije a mi confesor, que era el que es ahora obispo de Osma, muy gran letrado. Me dijo que esto no hacía al caso, que para entonces debía ser menester aquello, y para ahora esto otro. Y se ha visto bien claro ser así verdad en muy muchas cosas, y que él veía estaría mejor aquel monasterio junto con estos otros, que no solo. Me hizo ir a Ávila a tratar de ello. Encontré al obispo de bien diferente parecer, que en ninguna manera estaba en ello. Pero, como le dije algunas razones del daño que las podía venir, y él las quería muy mucho, fue pensando en ellas. Y como tiene muy buen entendimiento y Dios que ayudó, pensó otras razones más pesadas que yo le había dicho y se resolvió a hacerlo. Aunque algunos clérigos le iban a decir que no convenía, no aprovechó. Era menester los votos de las monjas. Algunas se les hacía muy grave, pero como me querían bien, se llegaron a las razones que se les decía, en especial al ver que, faltado el obispo, a quien la orden debía tanto y yo quería, que no me habían de tener más consigo. Esto les hizo mucha fuerza, y así se concluyó cosa tan importante, que todas y todos han visto claro cuán pérdida quedaba la casa en hacer lo contrario. Bendito sea el Señor, que con tanto cuidado mira lo que toca a sus siervas. Sea por siempre bendito. Amén. Así hemos llegado al final, no solo al final de las fundaciones, sino también a un viaje que comenzó hace muchos episodios. Hemos acompañado a Teresa por caminos polvorientos. La hemos visto enfrentarse a dificultades, enfermedades, incomprensiones y miedos. La hemos escuchado reír, preocuparse, aconsejar y confiar. Y quizás eso sea lo más importante que me ha impresionado de ella, que nunca aparece como un personaje perfecto, sino como una persona profundamente humana, una mujer que se equivoca, que duda, que se cansa y que aún así continúa. Por eso, al cerrar este libro, siento que lo más importante no son los conventos que fundó, ni siquiera los kilómetros que recorrió. Lo más importante es la huella que dejó, porque las piedras envejecen, los edificios cambian, los caminos desaparecen, pero las vidas entregadas dejan una luz que continúa iluminando mucho después. Y eso es exactamente lo que me ha ocurrido con Teresa. Más de 4 siglos después, seguimos leyendo sus palabras. Seguimos aprendiendo de sus experiencias. Seguimos encontrando consuelo, fuerza y compañía en sus páginas. Y quizá esa sea la verdadera fundación que nunca terminó, la que sigue construyéndose en el corazón de quienes la leen. Por mi parte, terminan las fundaciones, termino con estos vídeos dedicados a Santa Teresa, pero no termina el camino. Comienza Alma Carmelita.
porque los santos nunca dejan de acompañarnos cuando les abrimos la puerta de nuestra vida. Y si Dios quiere, seguiremos recorriendo en este canal, en vuestro rincón de oración, juntos los senderos del Carmelo, con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, con Santa Teresita del Niño Jesús y con otros tantos que hicieron de su vida una búsqueda de lo esencial. Gracias, Teresa, y gracias también a quienes habéis recorrido este camino conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.